Historia 1. En el pequeño pueblo de Ridgewood, se alzaba una antigua mansión que había estado deshabitada durante décadas. Era una construcción imponente, con torres puntiagudas y ventanales rotos que daban una apariencia inquietante. Los vecinos evitaban el lugar, susurrando historias sobre sucesos extraños que habían ocurrido allí en el pasado. La mansión era conocida como la Casa del Reloj de Arena. Lydia, una joven restauradora de arte, llegó a Ridgewood en busca de una nueva aventura. Su objetivo era restaurar una serie de antigüedades que había adquirido en una subasta, y entre ellas había un viejo reloj de arena que había sido encontrado en la mansión abandonada. Decidió que lo mejor sería investigar el lugar de donde provenía el reloj para comprender mejor su historia y restaurarlo adecuadamente. Al llegar a la mansión, Lydia se sorprendió por el estado en el que se encontraba. A pesar de los años de abandono, la estructura parecía mantener una majestuosidad antigua. Con una linterna y su cámara, entró en la mansión a través de una puerta trasera que estaba entreabierta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire era pesado y opresivo. La mansión parecía estar en un estado de congelación en el tiempo, con muebles cubiertos con sábanas blancas y retratos de rostros desvanecidos en las paredes. Lydia comenzó a explorar las habitaciones, tratando de encontrar cualquier pista sobre la historia del reloj de arena. En el salón principal, encontró una gran chimenea y una alfombra desgastada. El reloj de arena estaba en una mesa de madera cerca de la chimenea, rodeado de objetos rotos y desordenados. Mientras revisaba el reloj, Lydia notó algo peculiar. El reloj parecía estar en perfecto estado, y la arena dentro se movía suavemente, aunque no se tocaba. Decidió tomar algunas fotos y continuó explorando el resto de la mansión. En la planta superior, encontró una habitación que parecía estar más cuidada que las demás. Había una cama grande con cortinas de terciopelo y una mesa de noche con un pequeño libro encuadernado en cuero. Al abrir el libro, encontró una serie de anotaciones y dibujos sobre rituales y encantamientos. Una de las páginas estaba dedicada a un ritual para invocar a un guardián de tiempo, y había una advertencia sobre la manipulación de los ciclos de arena. Al bajar las escaleras para investigar el sótano, Lydia escuchó un ruido proveniente de la planta superior, como si alguien estuviera caminando. Con el corazón acelerado, subió de nuevo y descubrió que no había nadie allí. Sin embargo, notó que las cortinas de la habitación que había visto antes estaban ahora corridas, a pesar de que ella las había dejado abiertas. Decidió continuar con su exploración, pero una sensación creciente de inquietud la hizo sentir incómoda. En el sótano, encontró una serie de relojes antiguos y mecanismos de relojero, todos en desuso y cubiertos de polvo. En una esquina del sótano, había una puerta pequeña y oxidada que parecía no haber sido abierta en mucho tiempo. Lydia decidió abrir la puerta, y detrás de ella encontró una cámara secreta con un altar en el centro. En el altar, había una serie de relojes de arena, todos llenos de arena negra y con inscripciones extrañas alrededor. También había un gran reloj de arena en el centro, con una esfera dorada y filigranas intricadas. Mientras examinaba el altar, Lydia notó que la arena del gran reloj de arena comenzaba a moverse por sí sola, creando una corriente en espiral que parecía ser hipnótica. Un escalofrío recorrió su espalda mientras observaba el movimiento de la arena, y la sensación de ser observada se intensificó. De repente las luces de la mansión parpadearon, y una sombra oscura comenzó a moverse por las paredes. Lydia sintió una presencia fría y opresiva que parecía llenar la habitación. La sombra tomó forma, revelando la figura de un hombre mayor con una expresión grave y ojos vacíos. El hombre comenzó a murmurar en un idioma antiguo, y Lydia se dio cuenta de que la figura estaba relacionada con los dibujos y rituales del libro que había encontrado. La figura parecía estar relacionada con el guardián de tiempo mencionado en el libro, y sus palabras eran una advertencia sobre el peligro de alterar el flujo del tiempo. Lydia intentó salir de la mansión, pero las puertas estaban cerradas por una fuerza invisible. La sombra la siguió por la casa, y la sensación de desesperación y pánico se apoderó de ella. En un intento de escapar, trató de destruir el gran reloj de arena en el altar, con la esperanza de detener la influencia del guardián. Al romper el reloj de arena, la mansión tembló y un grito ensordecedor resonó en toda la casa.
Lydia sintió que el tiempo se desmoronaba a su alrededor, y la sombra se volvió cada vez más intensa y envolvente. Finalmente la mansión se sumió en una oscuridad total, y Lydia se desmayó. Despertó en el suelo de la mansión, con la luz del día filtrándose a través de las ventanas rotas. La figura del hombre mayor había desaparecido, y la mansión estaba en silencio. Lydia salió de la casa y encontró que el reloj de arena que había traído estaba roto y vacío. Regresó a Ridgewood marcada por la experiencia, y decidió nunca más regresar a la mansión. Aunque la casa había recuperado su apariencia de abandono, Lydia sabía que el guardián de tiempo seguía en su interior, esperando a la próxima persona que se atreviera a desafiar el flujo del tiempo. La casa del reloj de arena permaneció como un lugar de advertencia para aquellos que se aventuraran cerca, un recordatorio inquietante de que algunas leyendas están mejor dejadas en el olvido, y que el tiempo, como el reloj de arena, puede ser más peligroso de lo que uno imagina. Lydia regresó a Ridgewood con una sensación de alivio, pero también con una preocupación persistente. Aunque la mansión parecía haber vuelto a su estado de abandono, no podía olvidar la presencia del guardián de tiempo, ni el estremecedor grito que había escuchado. A medida que pasaron los días, la experiencia en la mansión comenzó a afectar su vida cotidiana. Las noches se volvieron perturbadoras, llenas de sueños inquietantes en los que el reloj de arena aparecía constantemente, su arena moviéndose en espiral como un remolino hipnótico. Los murmullos del guardián de tiempo resonaban en sus oídos, y sentía que la sombra que la había perseguido estaba siempre al acecho. Un día, mientras revisaba las fotos y notas que había tomado en Ridgewood, Lydia encontró una imagen que la había pasado por alto antes. En la esquina de una foto, justo al lado del gran reloj de arena en la cámara secreta, había una sombra que no podía identificar. Al ampliarla, notó que la sombra parecía tener una forma humanoide, pero sus contornos eran difusos y distorsionados. Decidida a comprender la conexión entre la sombra y la mansión, Lydia decidió investigar más a fondo. Regresó a Ridgewood y se dirigió a la biblioteca local, donde encontró algunos registros antiguos sobre la mansión y sus anteriores propietarios. Según los documentos, la mansión había pertenecido a una familia de relojeros que habían desaparecido misteriosamente hace más de un siglo. La última entrada en el libro de registros mencionaba que el patriarca de la familia, un hombre llamado Edward Carver, había estado obsesionado con un ritual de tiempo para alcanzar la inmortalidad. Con esta nueva información, Lydia comprendió que el guardián de tiempo no era simplemente una leyenda, sino el resultado de los experimentos oscuros de Carver. El ritual había fracasado, y la presencia en la mansión era la consecuencia de su intento fallido de manipular el tiempo y alcanzar la eternidad. Esa noche, Lydia decidió regresar a la mansión para confrontar al guardián de tiempo y poner fin a la maldición. Armada con una linterna, un cuaderno de notas y el libro que había encontrado, se adentró en la casa una vez más. La atmósfera era más opresiva que antes, y el aire parecía estar cargado de una energía fría e inquietante. Cuando llegó al sótano, se dirigió de nuevo a la cámara secreta. El gran reloj de arena seguía allí, con la arena en movimiento. Lydia colocó el libro en el altar y comenzó a recitar las palabras del ritual de disolución que había encontrado en las notas. A medida que recitaba las palabras, el ambiente se volvió más agitado. La sombra del guardián de tiempo comenzó a aparecer, moviéndose erráticamente por las paredes, y susurrando en un idioma que Lydia no entendía. El tiempo parecía desmoronarse a su alrededor. Los relojes en el sótano comenzaron a sonar al unísono, creando una cacofonía perturbadora. Lydia sintió que la realidad se estaba desmoronando, y la sombra se acercaba a ella, sus ojos vacíos mirándola con una intensidad aterradora. Con un último esfuerzo, Lydia tomó el gran reloj de arena y lo arrojó al suelo. El reloj se rompió en pedazos, y la arena negra se derramó por el suelo. La sombra emitió un grito agonizante y se desintegró en una niebla oscura que desapareció en el aire. Los relojes en el sótano dejaron de sonar, y un silencio inquietante llenó la habitación. Lydia salió de la mansión al amanecer, exhausta y temblando. Sabía que había enfrentado algo más allá de lo que cualquier persona debería enfrentar. La mansión parecía haber perdido su aura opresiva, y el tiempo parecía haber vuelto a su curso normal. De regreso en Ridgewood,
Lydia decidió abandonar su carrera de restauradora de arte. La experiencia en la casa del reloj de arena había cambiado su perspectiva sobre la vida y el tiempo. Sabía que el guardián de tiempo había sido una fuerza poderosa, y que su intervención había evitado que el mal se extendiera más allá de la mansión. Años después, Lydia se estableció en una nueva ciudad, tratando de dejar atrás las pesadillas y el miedo que había experimentado. Aunque había encontrado paz en su nueva vida, nunca olvidó la casa del reloj de arena ni el guardián de tiempo. La mansión permaneció en Ridgewood como un recordatorio siniestro de los peligros ocultos que acechan en las sombras del pasado. Y Lydia sabía que, en algún lugar, el tiempo seguía siendo una fuerza poderosa y enigmática. La casa del reloj de arena permaneció como un lugar de advertencia para aquellos que se aventuraran cerca. Aunque parecía estar vacía, Lydia sabía que el eco de su pasado aún resonaba en sus paredes, esperando a la próxima persona que se atreviera a desafiar el flujo del tiempo. Historia 2. Había algo inquietante en el pequeño pueblo de Ashwood. Era un lugar tranquilo, rodeado de bosques frondosos y colinas suaves, donde todos se conocían. Pero la serenidad de Ashwood estaba a punto de romperse de una manera que nadie podía haber imaginado. Samantha, una joven periodista de la ciudad, decidió pasar un fin de semana en Ashwood para escribir un artículo sobre la vida en los pueblos pequeños. La idea era simple: capturar la esencia de la vida rural para una revista de viajes. Llegó un viernes por la tarde y se alojó en una acogedora cabaña en el borde del bosque, que le ofrecieron los dueños del único hotel del pueblo. La cabaña era encantadora, con un porche que daba al bosque y un interior rústico que parecía sacado de un cuento. Esa noche, mientras cenaba en la cabaña, escuchó historias de los lugareños sobre el bosque cercano. Hablaban de una leyenda antigua sobre un espíritu que vivía en los árboles, un ser que solo salía por la noche y que buscaba almas perdidas. Samantha, acostumbrada a reportajes sobre temas más mundanos, se rió de estas historias y las consideró nada más que mitos. Sin embargo, la atmósfera del lugar tenía un aire extraño, como si el bosque estuviera observándola. A la mañana siguiente, Samantha decidió explorar el bosque para obtener fotos para su artículo. Caminó por los senderos cubiertos de hojas, disfrutando de la tranquilidad y de la belleza del lugar. A medida que se adentraba más en el bosque, el sol parecía desvanecerse, y una sombra ominosa se cernía sobre los árboles. Aunque el aire estaba fresco, Samantha sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pájaros cantaban más fuerte de lo habitual, como si intentaran advertirle del peligro. Pasó varias horas explorando antes de decidir regresar a la cabaña. De repente, se dio cuenta de que había perdido el rastro del sendero que seguía. El bosque se volvía cada vez más denso y los árboles se agrupaban de manera que parecía que estaban cerrando el paso. La sensación de estar perdida y el creciente silencio la pusieron en alerta. Intentó usar su GPS, pero no había señal. El bosque estaba imperturbablemente silencioso, y el único sonido que podía oír era su propio corazón latiendo con fuerza. Mientras caminaba desesperadamente en busca de una salida, Samantha escuchó un crujido a sus espaldas. Se giró, pero no vio nada. Continuó caminando y de nuevo, escuchó el crujido, seguido de un susurro apenas audible que parecía venir de entre los árboles. El miedo comenzó a instalarse en ella. ¿Quién o qué estaba allí con ella? El susurro era un murmullo ininteligible, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. El sol empezó a ocultarse detrás de las copas de los árboles, y el bosque se sumió en una oscuridad inquietante. Samantha aceleró el paso, pero los crujidos y susurros se hicieron más intensos y más cercanos. Sentía que algo o alguien la estaba siguiendo. La oscuridad era casi total cuando finalmente encontró el sendero que la llevó de vuelta a la cabaña. Esa noche, en la cabaña, Samantha no podía dejar de pensar en lo que había experimentado en el bosque. Decidió revisar las fotos que había tomado durante el día, buscando alguna imagen que pudiera explicar la sensación de ser observada. Mientras revisaba las imágenes, notó algo extraño en una de las fotos tomadas cerca de la entrada del bosque. En la esquina de la imagen, había una figura borrosa que parecía estar mirando hacia la cámara. La figura era difusa, pero sus ojos, que parecían brillar con una luz propia, eran inconfundibles. Alarmada, Samantha decidió que debía hablar con los lugareños para averiguar más sobre la leyenda del espíritu. Al día siguiente,
Fue al único café del pueblo y empezó a preguntar. Los habitantes, aunque reacios al principio, comenzaron a hablar sobre las desapariciones que habían ocurrido a lo largo de los años. Decían que las personas desaparecidas habían sido vistas por última vez cerca del bosque. Había historias de luces extrañas y voces que llamaban a las personas hacia el interior del bosque, donde nunca se volvían a ver. Una anciana, al escuchar las preguntas de Samantha, le advirtió que no debía adentrarse en el bosque después del anochecer. Según ella, aquellos que no seguían las advertencias nunca volvían a ser vistos. Samantha, decidida a obtener la verdad para su artículo, ignoró la advertencia. Se dirigió al bosque al caer la noche, armada con una linterna y una cámara. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba el paisaje, pero el bosque seguía sumido en una oscuridad ominosa. Al adentrarse en el bosque bajo la luz de la luna, Samantha comenzó a sentir una presencia más fuerte que la noche anterior. Los susurros se hicieron más claros, casi como si alguien estuviera hablando directamente a sus oídos. Intentó grabar el sonido, pero cuando revisó el video más tarde no había ningún ruido, solo un silencio perturbador. La sensación de ser observada se intensificó, y cada sombra parecía moverse a su alrededor. Mientras avanzaba, descubrió una serie de símbolos tallados en los árboles, que parecían antiguos y enigmáticos. Los símbolos estaban formados por líneas entrelazadas y figuras geométricas que Samantha no pudo descifrar. El aire se volvía más frío a medida que se acercaba a un claro en el bosque. Allí, en medio del claro, había una cabaña abandonada, cubierta de musgo y en ruinas. La cabaña parecía haber estado allí por décadas, con ventanas rotas y un tejado colapsado. Samantha se acercó cautelosamente, sintiendo una creciente sensación de peligro. Dentro de la cabaña, encontró un cuaderno desgastado por el tiempo. Al abrirlo, vio que estaba lleno de garabatos y dibujos que describían rituales y el espíritu del bosque. La última entrada estaba fechada unos días antes de la desaparición de una persona local. La descripción de la entrada hablaba de un ritual para invocar al espíritu, mencionando una ofrenda final que debía hacerse en el corazón del bosque. El cuaderno estaba manchado con algo que parecía sangre seca, y las páginas estaban rasgadas en algunos lugares. De repente, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, y una sombra oscura se deslizó por el suelo rodeando a Samantha. Sintió una presencia fría y opresiva que la hizo temblar. Miró alrededor tratando de encontrar una salida, pero estaba atrapada. El miedo se apoderó de ella mientras escuchaba pasos y susurros que se acercaban. La sombra parecía moverse por sí sola, cambiando de forma y envolviendo el espacio en una oscuridad palpable. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo y Samantha vio una figura de pie en la entrada. Era una mujer vestida con ropas antiguas y desgarradas, con una expresión vacía y ojos llenos de desesperación. La mujer levantó una mano temblorosa y susurró: «No deberías haber venido. Ahora eres parte del bosque». Su voz era un eco distante, como si viniera de un lugar profundo y lejano. Samantha, aterrorizada, corrió fuera de la cabaña y se adentró en el bosque a toda prisa, sin mirar atrás. Corrió hasta que llegó a la carretera principal, donde encontró a un grupo de personas que estaban buscando en la zona. Les contó su experiencia, y todos se unieron para buscar a la mujer en el bosque, pero no encontraron rastro alguno de ella ni de la cabaña. La cabaña había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. De vuelta en la cabaña, Samantha intentó descansar, pero el sueño no llegaba. Cada sonido, cada crujido en el bosque la mantenía alerta. Cada vez que cerraba los ojos sentía que algo estaba acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Sus nervios estaban al límite, y la atmósfera en la cabaña se volvía más opresiva con cada minuto que pasaba. Al día siguiente decidió irse de Ashwood, dejando el artículo sin escribir. La experiencia la había dejado marcada, y el bosque de Ashwood se había convertido en un lugar que nunca volvería a visitar. Mientras empaquetaba sus cosas, notó que las fotos en su cámara habían cambiado. Las imágenes ya no mostraban paisajes y senderos. En su lugar, había caras distorsionadas y sombras que parecían moverse. Mientras conducía de regreso a la ciudad, sintió una presencia en el asiento del pasajero, pero cuando miró no había nadie.
La sensación de ser observada no la abandonó en todo el camino. Samantha nunca volvió a hablar de lo que experimentó en Ashwood, y a medida que pasaban los años, la experiencia se convirtió en un secreto que guardaba para sí misma. Sin embargo, a veces, en las noches más oscuras, todavía puede sentir el frío de la presencia que la persiguió en el bosque, esperando pacientemente en las sombras. A medida que los días se convirtieron en semanas, Samantha trató de retomar su vida normal. Sin embargo, la experiencia en Ashwood la había dejado con una sensación de inquietud persistente. Su trabajo como periodista se convirtió en una distracción temporal, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. El sueño se le escapaba, y el recuerdo de la presencia que la había acechado en el bosque seguía perturbando sus noches. Una noche, mientras revisaba viejos archivos en su computadora, encontró un correo electrónico que había olvidado. Era de un lector anónimo que le había enviado un mensaje poco después de que ella regresara de Ashwood. El correo contenía una simple línea. No estás sola. Ellos están contigo ahora. El mensaje estaba acompañado de una foto borrosa que mostraba una figura oscura en el fondo de lo que parecía ser un bosque. Aterrorizada, Samantha intentó rastrear el origen del correo, pero no obtuvo resultados. La sensación de que algo la observaba se intensificó, y pronto empezó a notar cosas extrañas en su vida diaria. Los objetos en su apartamento se movían sin explicación, y a veces al mirarse en el espejo, podía ver una sombra alargada detrás de ella, aunque no hubiera nadie allí. Una noche, mientras estaba en su apartamento, Samantha recibió una llamada desconocida. Al responder, escuchó el mismo susurro ininteligible que había oído en el bosque. Su corazón se aceleró mientras intentaba comprender el mensaje. La llamada se cortó abruptamente, y Samantha quedó sola en el silencio inquietante de su apartamento. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Samantha contactó a un investigador paranormal. El investigador, un hombre de mediana edad llamado David, se mostró escéptico al principio, pero accedió a ayudarla. David visitó el apartamento de Samantha y realizó una investigación preliminar. Usó una serie de instrumentos para detectar la presencia de energías y entidades, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, advirtió a Samantha que podría ser que la presencia que sentía estuviera más allá de lo que sus instrumentos podían detectar. Samantha decidió investigar más a fondo por su cuenta. Volvió a buscar información sobre Ashwood y el bosque, y descubrió que había un archivo antiguo en el archivo histórico del pueblo, que hablaba de desapariciones y leyendas locales. En un pequeño rincón del archivo, encontró un viejo diario perteneciente a un cazador que había desaparecido en el bosque muchos años atrás. El diario contenía entradas detalladas sobre las observaciones del cazador en el bosque, así como sobre una serie de eventos extraños que había experimentado. El cazador había escrito sobre voces susurrantes, sombras que se movían por sí solas y una sensación de ser observado constantemente. La última entrada estaba fechada en la noche de su desaparición, y describía un ritual que, según él, debía completarse para apaciguar al espíritu. El diario también mencionaba una cabaña oculta en el corazón del bosque, un lugar donde el cazador creía que el espíritu residía. Con esta nueva información, Samantha decidió regresar a Ashwood. Había algo que la impulsaba a regresar, una necesidad de resolver el misterio y enfrentarse a sus miedos. Al llegar al pueblo, notó que todo parecía normal, pero una sensación de tensión en el aire le hizo saber que algo había cambiado. Esa noche, Samantha se dirigió al bosque con la esperanza de encontrar respuestas. La luna estaba parcialmente oculta por nubes pesadas, y el bosque parecía aún más oscuro que antes. Siguiendo las indicaciones del diario, buscó el sendero que conducía al corazón del bosque. A medida que se adentraba, el silencio era más profundo, y la sensación de estar observada era abrumadora. Finalmente encontró la cabaña descrita en el diario. Esta vez, sin embargo, la cabaña no parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas sucias y había luces tenues que parpadeaban desde el interior. Samantha se acercó cautelosamente. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Antes de tocarla, escuchó un lamento bajo y desgarrador que parecía venir del interior. Entró en la cabaña con una linterna en mano. El interior estaba en ruinas, pero había signos de reciente actividad. Restos de velas,
símbolos dibujados en la tierra, y una mesa en el centro con una serie de objetos rituales. Samantha sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras examinaba los objetos. Un libro de rituales, similar al cuaderno que había encontrado anteriormente, estaba abierto en una página que describía un ritual para atrapar el alma de los intrusos. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, y una sombra oscura emergió del suelo, rodeando la cabaña. Samantha intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. La sombra se movía con vida propia, acercándose a ella y susurrando palabras incomprensibles. El lamento se hizo más fuerte, y la figura de la mujer de la noche anterior apareció en el umbral de la puerta, su rostro aún más desfigurado por el tiempo y la desesperación. La mujer levantó una mano temblorosa y dijo: «Ya es demasiado tarde. El ritual ha comenzado y ahora eres parte de nuestro reino». Las palabras resonaron en la mente de Samantha como un eco sin fin. En un intento desesperado por escapar, Samantha agarró el libro de rituales y lo arrojó al suelo, esperanzada en que las páginas podrían detener lo que estaba sucediendo. Pero la sombra solo se intensificó, envolviéndola en una oscuridad que parecía tener vida propia. La sensación de ser atrapada en un lugar sin salida era abrumadora. En un último esfuerzo, Samantha intentó recordar el ritual descrito en el libro. Recitó las palabras que pudo recordar mientras el frío la envolvía, y el lamento se hacía más fuerte. Con cada palabra la sombra parecía vacilar, como si la resistencia de Samantha estuviera debilitando su poder. Finalmente, el libro comenzó a arder en llamas, y la sombra retrocedió, llevándose consigo el lamento. La cabaña se llenó de una luz intensa, y la figura de la mujer desapareció. Samantha aprovechó el caos para abrir la puerta y escapar del lugar. Corrió de regreso al pueblo y, exhausta y aterrorizada, le contó a los lugareños lo que había experimentado. Aunque ellos estaban sorprendidos, también estaban aliviados de que el mal que había acechado el bosque parecía haber sido conjurado. Samantha dejó Ashwood para siempre, llevando consigo una cicatriz invisible de su encuentro con el espíritu del bosque. A veces, en las noches más oscuras, todavía puede sentir el frío de la presencia que la persiguió, y el eco de los susurros la recuerda que, en el bosque de Ashwood, la oscuridad nunca está realmente lejos. El bosque, aunque aparentemente en paz, seguía siendo un lugar de misterio y terror. Las historias sobre el espíritu del bosque perduraron, y las desapariciones en el pasado se convirtieron en advertencias para aquellos que osaran desafiar las sombras de Ashwood. Y así, el bosque continuó esperando, siempre al acecho, para aquellos que se aventuraran demasiado lejos. Historia 3. Una noche estaba en casa de mi padre, a quien llamaremos Tom, y decidimos que queríamos salir un rato para despejarnos y disfrutar de una noche tranquila. La rutina diaria había sido un poco abrumadora y sentíamos la necesidad de un cambio de ambiente. Optamos por ir al Sonic Drive-In, un lugar que solíamos frecuentar cuando queríamos disfrutar de unos batidos y hamburguesas sin complicaciones. Decidimos comer en el área del patio en lugar de quedarnos en el auto. Mientras nos acomodábamos en una mesa al aire libre, pedimos nuestra comida y nos dispusimos a disfrutar de una velada relajada. Mientras esperábamos nuestra comida, mi teléfono comenzó a sonar con una llamada de un número desconocido. La pantalla mostraba un número que no reconocía, pero decidí contestar, pensando que podría ser una llamada importante, o tal vez una notificación de algún servicio que había olvidado. «Hola, Laura, ¿me recuerdas?» La voz en el otro extremo era profunda y resonante, con un tono que me resultó inquietante. Mi estómago se encogió de inmediato y un escalofrío recorrió mi cuerpo. He estado tratando de darte un poco de espacio desde nuestra última conversación y creo que ya ha pasado tiempo suficiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Qué pediste en Sonic? Me encantan sus palitos de mozzarella con un batido de Oreo, ese es mi favorito. ¿Y tú, preciosa? Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco aterrador. De repente todo mi apetito se desvaneció. El disfrute que sentía por los batidos y las hamburguesas desapareció en un instante. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, y sentí una oleada de angustia que me hizo temblar. Miré a mi amiga, y con voz entrecortada le dije que teníamos que irnos de allí inmediatamente. Mía no entendía del todo lo que estaba pasando, pero al ver mi reacción y las lágrimas en mi rostro,
captó que algo grave estaba ocurriendo. Sin perder tiempo recogimos nuestra comida, nos subimos al auto y comenzamos a conducir hacia su casa, el lugar donde nos sentíamos más seguras. Durante el trayecto le expliqué a Mia lo que estaba sucediendo. Le conté que desde que había comenzado a trabajar en el Game Store, había estado recibiendo llamadas inquietantes de un acosador. Ahora, esa misma persona había conseguido mi número personal y parecía saber detalles íntimos sobre mi vida. La idea de que alguien tuviera acceso a mi información personal y conociera mi ubicación era aterradora. Empecé a considerar si el acosador podría estar relacionado con Sonic, pero rápidamente descarté esa idea. Pensé en las redes sociales y me di cuenta de que, aunque no había publicado nada recientemente, Mia sí había compartido en Facebook que íbamos a salir, y había publicado una foto en su historia de Snapchat mientras estábamos en Sonic. Mia estaba horrorizada al enterarse de cómo el acosador había obtenido nuestra ubicación. Se disculpó profusamente por la publicación y se mostró preocupada. Decidimos poner nuestras redes sociales en privado y evitar compartir nuestra ubicación para protegernos hasta que pudiéramos averiguar quién estaba detrás de las llamadas. A partir de ese momento, decidimos continuar con nuestras vidas de la manera más normal posible, a pesar de la inquietud que sentíamos. Yo seguí trabajando en el Game Store, asistiendo a la escuela y tratando de llevar una vida social equilibrada, mientras que Mia también intentaba seguir adelante con sus actividades diarias. Pasaron unos días, y le pregunté a Mia si había recibido alguna llamada del acosador desde el incidente en Sonic. Me tranquilizó al decirme que no había tenido problemas y que todo había sido normal para ella. Esto confirmaba que el acosador estaba enfocado en mí y que estaba utilizando las redes sociales de Mia para rastrearme. Una semana después, recibí otra llamada del mismo número desconocido. Rastreé las llamadas con la esperanza de obtener alguna pista, pero descubrí que provenían de una aplicación de llamadas anónimas, lo que complicaba aún más la situación. Contesté la llamada, pero no dije nada. Solo escuché con el corazón acelerado y el miedo apoderándose de mí. La voz del acosador comenzó con una respiración pesada, seguida de unas palabras inquietantes. Laura, sé que estás ahí, no te escondas. Deberías estar contenta de que alguien se preocupe tanto por ti. Es un gran esfuerzo estar tan involucrado en tu vida. Deberías apreciarlo, Laura. Tu amiga Mia y ese adorable gatito, ¿cómo se llama? Oh sí, Sylvester, como el de Looney Tunes. El horror me invadió y no pude soportarlo más. Colgué de inmediato y corrí al baño, donde empecé a vomitar. La ansiedad y el pánico eran tan intensos que me sentía completamente abrumada. Mi madre, mi padre y mi hermano mayor, Leo, escucharon mis gritos y vinieron corriendo a ver qué estaba pasando. Laura, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?, preguntó mi madre con preocupación en su voz. No me siento bien, respondí, tratando de recomponerme. Salí del baño y vi a mi familia reunida en mi habitación, con expresiones de alarma y preocupación. ¿Qué está pasando?, insistió Leo, con un tono ligeramente agresivo. No quería preocuparlos, pero finalmente me rompí y les conté todo lo que había estado sucediendo. Les expliqué cómo el acosador había estado llamándome y haciendo amenazas vagas, y cómo había obtenido mi información personal. Mi familia pasó de estar triste a estar enojada, cuestionándome por no haberles contado antes. Mis padres dijeron que se encargarían de la situación y tomaron mi teléfono por la noche para evitar más llamadas. Acepté de buen grado que tomaran mi teléfono. Estaba agotada, y el acosador se estaba convirtiendo en una pesadilla constante que deseaba olvidar. Agradecí el apoyo de mi familia, y traté de descansar un poco, aunque no descansé mucho. Por la mañana me desperté y encontré a mis padres y a Leo sentados en la mesa con caras serias. ¿Hubo alguna llamada durante la noche?, me preguntaron. Les dije que sí, pero que no necesitaba preocuparme por eso en ese momento. Leo me informó que estaban buscando la ayuda de un amigo en la Universidad de Old Miss, un experto en tecnología que podría rastrear al acosador. A pesar de nuestros esfuerzos por ir a la policía y a nuestro proveedor de telefonía, no obtuvimos mucha ayuda. La policía no tomó en serio nuestras quejas, y nuestro proveedor de telefonía tampoco pudo brindarnos la información necesaria. Estábamos atrapados en un juego de espera, esperando que el amigo de Leo pudiera encontrar alguna pista sobre el acosador.
Mientras tanto, continué trabajando en el Game Store. A pesar de todo, recibí un aumento inesperado en mi salario. Mi gerente parecía sentir lástima por mi situación y quería ayudarme, lo cual fue un pequeño consuelo en medio del caos. A pesar de este alivio, el temor y la ansiedad por el acosador seguían presentes. Con el paso de los meses, las llamadas se volvieron menos frecuentes, pero el temor persistía. Mi familia y yo estábamos decididos a encontrar al acosador. Leo y su amigo continuaron con la investigación, tratando de descubrir la identidad del individuo que había estado arruinando mi vida. La situación seguía siendo una fuente constante de estrés, pero la determinación de mi familia me daba esperanza. En una conversación con Leo, mientras íbamos a casa después de la escuela, me dijo: «Mamá y papá están de acuerdo en que debemos encontrar a este tipo antes de que cause más daño. Si conseguimos rastrear al acosador, podremos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Agradecí el apoyo de Leo y le di el visto bueno para seguir adelante con la investigación. La búsqueda para descubrir la identidad del acosador continuó. Y mientras tanto intenté mantener mi vida lo más normal posible. A pesar de las dificultades, me sentí reconfortada por la presencia y el apoyo de mi familia. La experiencia me enseñó mucho sobre la importancia de la seguridad personal y la necesidad de buscar ayuda en situaciones amenazantes. Aunque el camino para resolver el problema fue largo y desafiante, el amor y el apoyo de mis seres queridos me ayudaron a superar el miedo y encontrar una solución. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí una notificación de Leo. Su amigo había encontrado algo. Nos reunimos en casa para escuchar los detalles. Resultó que, gracias a una pista digital, el amigo de Leo había logrado rastrear la identidad del acosador hasta un pequeño pueblo cercano. Aparentemente, el acosador había utilizado varias aplicaciones y servicios para ocultar su identidad, pero finalmente habíamos dado un gran paso adelante. Con esta información decidimos ir a la policía nuevamente, esta vez con pruebas concretas. La policía, al ver la evidencia, tomó el caso más en serio. Trabajaron con nosotros para identificar y localizar al acosador, y finalmente lograron arrestarlo. El alivio que sentí al saber que el acosador ya no podría seguir acosándome fue inmenso. La experiencia dejó una marca en mi vida, pero también me enseñó el valor de la determinación y el apoyo familiar. Mi familia y yo pudimos volver a nuestras rutinas diarias con un sentimiento renovado de seguridad. La historia de mi experiencia con el acosador es un recordatorio poderoso de la importancia de estar atentos a nuestra seguridad y de buscar ayuda cuando enfrentamos situaciones amenazantes. Aunque el camino para resolver el problema fue largo y desafiante, el amor y el apoyo de mis seres queridos me ayudaron a superar el miedo y encontrar una solución. A partir de entonces, me volví más consciente de mi entorno y de la información que comparto en las redes sociales, aprendiendo a protegerme mejor y a estar alerta ante cualquier posible amenaza. Historia 4. En 2015 tenía 16 años, y estaba comenzando mi primer trabajo en GameStop, en Memphis, Tennessee. Aunque la ciudad en general no era la mejor en términos de seguridad, el área en la que vivía y trabajaba era decente. No era especialmente peligrosa, pero tenía sus desafíos, como robos ocasionales y algunas personas problemáticas. A pesar de ello, me sentía relativamente segura en mi entorno. Había estado buscando empleo en todos los lugares posibles para adolescentes, con la esperanza de ganar suficiente dinero para comprar mi primer auto, un Honda Civic, que siempre había querido por su confiabilidad y estilo. Conseguir un trabajo en GameStop fue un sueño hecho realidad para mí. Desde que era niña, había sido una apasionada de los videojuegos. Desde mi primera Nintendo 64 hasta la PlayStation 1. Trabajar en una tienda especializada en videojuegos era exactamente lo que había soñado. El primer turno de mi nuevo trabajo comenzó un sábado al mediodía. La tienda estaba bastante tranquila, con algunos clientes aquí y allá. Aunque había un flujo constante de compradores, el día transcurrió sin incidentes notables. La mayoría de los clientes eran niños pequeños o jóvenes adultos, y todo parecía estar en orden hasta que, justo antes de cerrar, entró un joven que llamó mi atención. Realicé mi saludo habitual. «Hola, bienvenido a GameStop. Estamos a punto de cerrar, pero si necesitas ayuda con algo, no dudes en decírmelo». El joven parecía estar cerca de mi edad, y estaba navegando por la tienda de manera algo distraída. No era inusual que alguien entrara justo antes del cierre, pero me pareció extraño que se estuviera tomando su tiempo.
Finalmente se acercó al mostrador y me pidió si podía buscar un juego antiguo en el sistema. Mencionó que lo había visto en línea, pero no podía encontrarlo en la tienda. Le respondí que claro, que revisaría el sistema. Durante el proceso de búsqueda, me di cuenta de que lo conocía de mi escuela secundaria. Su nombre era Alex y, aunque no había interactuado mucho con él, lo había visto en una de mis clases. Alex era conocido por ser una persona reservada y solitaria, que rara vez socializaba. A pesar de su actitud tranquila, su presencia en la tienda me resultaba inquietante. A medida que lo observaba, noté que la búsqueda del juego era una excusa para entablar una conversación. El juego que buscaba era un viejo Tekken para PlayStation 1. Aunque el juego no estaba en los estantes, pude encontrarlo en el inventario y se lo entregué. Mientras completábamos la transacción, Alex me hizo un comentario inesperado. «Eres demasiado bonita para trabajar aquí». Me sorprendió y me hizo sentir incómoda. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios de extraños. Alex se fue con una sonrisa, y yo me quedé con una sensación de inquietud que traté de ignorar. Esa noche, al llegar a casa, intenté no pensar demasiado en el comentario. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistió. Al día siguiente, mientras me preparaba para mi turno del domingo, el recuerdo de Alex seguía en mi mente. El día fue bastante tranquilo, con algunos clientes ocasionales y situaciones típicas como un hombre que intentó intercambiar una gran cantidad de juegos defectuosos y un niño que cambió varios juegos por el crédito suficiente para comprar una PS4. Hacia el final del turno, la puerta de la tienda se abrió nuevamente. Me preparé para saludar al cliente habitual, pero al levantar la vista me encontré con el mismo joven, Alex. Aunque esta vez no estaba navegando por la tienda, me observaba de manera extraña. Se dirigió a una esquina específica mientras me miraba de vez en cuando con una media sonrisa. Le informé que estábamos a punto de cerrar, y él simplemente agradeció y se fue. La inquietud que sentí esa noche fue más intensa que la anterior, y traté de no darle demasiada importancia. Con el paso de las semanas comencé a notar a Alex con más frecuencia en la escuela. Lo veía observándome en diferentes lugares, en clase, en los pasillos, e incluso en la cafetería. Su presencia constante en las mismas áreas que yo comenzó a preocuparme. Aunque a veces coincidíamos en los mismos lugares, la forma en que me miraba me hacía sentir como si fuera una presa. Decidí mantenerme alerta, pero no quería alarmarme sin motivo. Una tarde, mientras trabajaba, el teléfono de la tienda sonó. Contesté con mi saludo habitual. «Hola, GameStop Memphis, ¿en qué puedo ayudarte?» En lugar de una respuesta, solo escuché una respiración pesada y extraña. La situación me recordó a las escenas de películas de terror y me hizo sentir incómoda. Esperé unos minutos, pero la persona al otro lado no dijo nada más. Así que colgué. Esperaba que la llamada no se repitiera, pero poco después, el teléfono volvió a sonar. Contesté nuevamente y para mi sorpresa era la misma voz con la misma respiración inquietante. Esta vez decidí enfrentar la situación. Respondí con firmeza. «Estamos a punto de cerrar. Si esto es una broma, espero que se acabe pronto, porque ya no voy a responder a llamadas extrañas». La voz al otro lado respondió con calma. «Puedo llamarte en cualquier momento, Jenna. Tu número sigue siendo el mismo». Y luego recitó mi número de teléfono. La sensación de horror me invadió y colgué inmediatamente. Informé a mi gerente sobre las llamadas extrañas y cómo parecía que alguien que conocía estaba haciendo una broma de mal gusto con mi número. Mi gerente mostró comprensión y me ofreció apoyo. Me sugirió que en el futuro, otro compañero de trabajo o él mismo debería responder las llamadas, y me programó solo para turnos diurnos durante unas semanas. Aunque aprecié su apoyo, la idea de perder horas no era ideal. Quería ahorrar lo suficiente para comprar mi auto y ser más independiente. La idea de que alguien tenía mi número y podía llamarme en cualquier momento seguía perturbándome. Aunque intenté seguir con mi vida normal, asistiendo a la escuela y trabajando, la preocupación persistía. Cada vez que recibía una llamada desconocida o veía a alguien que me parecía familiar, mi ansiedad aumentaba. La sensación de ser observada se volvió una constante en mi vida. Un día, mientras estaba en clase, noté a Alex en el pasillo, mirándome desde la distancia. Su presencia era inquietante, y me hizo cuestionar si estaba sobrepensando las cosas o si realmente había algo extraño en su comportamiento.
La situación alcanzó un punto crítico cuando un compañero de clase me dijo que había visto a Alex merodeando cerca de mi casa después de la escuela. Esto encendió una alarma en mi mente y me hizo sentir aún más vulnerable. Decidí hablar con mi madre sobre lo que estaba sucediendo. Le conté todo lo que había experimentado, desde los comentarios incómodos hasta las llamadas perturbadoras. Ella se preocupó mucho y decidió que sería mejor que tomara precauciones adicionales. Juntas buscamos maneras de protegerme y asegurarme de que estuviera a salvo. Una noche, mientras regresaba de trabajar, noté que alguien me seguía a una distancia segura. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantenerme tranquila y seguir mi ruta habitual. Al llegar a casa, me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas y revisé las ventanas. La sensación de estar constantemente vigilada me estaba afectando más de lo que imaginaba. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme segura, la situación se volvió aún más inquietante cuando un amigo de la familia, que trabajaba en la policía local, ofreció ayudarme a investigar el asunto. Con su ayuda rastreamos el número de teléfono y descubrimos que estaba registrado a nombre de un familiar de Alex. Esto confirmó mis temores de que Alex estaba detrás de las llamadas y el seguimiento. Mi amigo de la policía sugirió que debería hablar con la administración de mi escuela y con los responsables de seguridad en la tienda, para asegurarme de que tomaran medidas adecuadas. Me sentí aliviada al recibir apoyo adicional, pero también me sentía vulnerable y expuesta. La situación estaba afectando mi vida diaria, y no podía evitar sentirme atrapada en una pesadilla. Finalmente, mi madre decidió que era mejor que cambiara mi número de teléfono y que limitara mis interacciones con Alex en la escuela. La decisión de cambiar mi número fue un alivio, pero también un recordatorio constante de que mi seguridad personal había sido comprometida. A medida que pasaban los meses, la situación comenzó a calmarse, y Alex dejó de aparecer en la tienda y en mi vida cotidiana. Aunque me sentía más segura, la experiencia me dejó una marca duradera y una nueva perspectiva sobre la importancia de la seguridad personal. A lo largo de los años aprendí a ser más cautelosa y a valorar mi bienestar. La experiencia me enseñó la importancia de estar alerta y de tomar medidas proactivas para protegerme. Aunque el incidente con Alex se convirtió en un recuerdo lejano, su impacto en mi vida fue profundo y me llevó a ser más consciente de mi entorno y de las personas con las que interactúo. En retrospectiva, el tiempo en GameStop y el desafortunado encuentro con Alex me ayudaron a crecer y a desarrollar una mayor comprensión de lo que significa estar en riesgo y cómo manejar situaciones incómodas. Mi primer empleo en la tienda de videojuegos fue una experiencia enriquecedora y educativa, pero también una lección sobre la importancia de la seguridad y la protección personal. Aunque el camino hacia mi independencia no fue sencillo, cada desafío que enfrenté me hizo más fuerte y más preparada para lo que vendría en el futuro. Historia 5. En 2008, durante mi último año en la escuela secundaria, me encontré con una experiencia inquietante que dejó una marca duradera en mi vida. Era una noche tranquila cuando me desperté repentinamente, sobresaltada por el sonido de mi teléfono. Miré el reloj en la mesita de noche, 4 de la mañana. Pensé que era un error, un número equivocado o quizás una llamada automática. En la pantalla aparecía número privado, un mensaje que solía provocar mi escepticismo, por lo que decidí no contestar. Me volví a acomodar en mi cama, tratando de ignorar el timbre persistente. Sin embargo, la inquietud ya se había instalado en mi mente. El día siguiente fue un miércoles como cualquier otro, lleno de las habituales rutinas de la escuela secundaria, clases, tareas y deportes. Durante el transcurso de mi jornada, no podía dejar de pensar en aquella llamada nocturna. No había dejado mensaje de voz, lo que en parte me tranquilizó, pero también me inquietó. La falta de información tangible solo alimentaba mi curiosidad, y a la vez, mi ansiedad. Las semanas pasaron, y el fenómeno de las llamadas continuó de forma esporádica, pero cada vez más frecuente. Al principio eran raras, tal vez una vez cada 2 semanas, pero conforme avanzaba el año escolar, las llamadas se hicieron casi una rutina nocturna. Siempre a la misma hora, alrededor de las 4 a.m. Casi siempre eran del mismo número privado y, aunque trataba de no darle demasiada importancia, la frecuencia y el misterio comenzaron a inquietarme. Mi primer año en la universidad fue un periodo de adaptación y nuevos comienzos,
Entre las clases, los exámenes y las nuevas amistades, intenté mantener la calma y no dejar que las llamadas me afectaran demasiado. Sin embargo, comenzaron a aumentar en frecuencia y en intensidad. La situación se volvió casi obsesiva. Llamaban 3 o 4 veces consecutivas y no respondía. Me encontré sumida en una preocupación constante, temerosa de que cualquier llamada a esa hora pudiera ser de este desconocido. Los detalles eran siempre los mismos. La música de fondo era un rap fuerte y discordante, una especie de banda sonora caótica que solo acentuaba la inquietud de las llamadas. Mi primera reacción al contestar fue de confusión y miedo. «Hola, ¿quién es?», preguntaba, pero nunca obtenía una respuesta clara. Solo escuchaba risas que parecían burlonas y murmullos incomprensibles. Me era imposible descifrar lo que decían, pero el tono y la atmósfera eran profundamente perturbadores. Esa primera conversación, si así se puede llamar, fue un punto de inflexión. Era evidente que quien estaba al otro lado no tenía buenas intenciones. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Me preocupaba constantemente que alguien pudiera estar observándome, acechándome en la oscuridad. Era un sentimiento de vulnerabilidad constante, exacerbado por el hecho de que las llamadas siempre parecían llegar cuando más vulnerable me sentía, a la hora de dormir. Mi estrés se acumuló hasta que decidí apagar mi teléfono por la noche para poder descansar. La idea de que mi tranquilidad nocturna pudiera ser interrumpida por un extraño me parecía intolerable. Las vacaciones de Navidad llegaron como un alivio. Regresé a mi casa en Lexington, Kentucky, buscando un respiro de la rutina universitaria y con suerte de las llamadas perturbadoras. La primera mañana en casa, después de una noche de sueño reparador, mi teléfono sonó nuevamente. La pantalla mostraba número privado una vez más, pero esta vez no era a las 4 a.m., sino a una hora más razonable, 8 a.m. Estaba lista para enfrentar al desconocido. Contesté tratando de mantener mi compostura. «¿Quién está ahí? ¿Qué quieres?», pregunté con una mezcla de cansancio e irritación. La voz que salió del otro lado era firme y amenazante. «Nos vamos a encontrar pronto», dijo con una calma inquietante. Este fue el primer mensaje coherente y claro que había recibido en todas las llamadas anteriores. El tono de la voz era intimidante, cargado con una amenaza palpable. Sentí una oleada de miedo. No era una simple broma. La amenaza parecía real y urgente. «No te conozco. ¿Por qué me estás llamando?», respondí, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. La respuesta fue aún más aterradora. «Sé dónde vives. Estaré allí pronto». En ese momento, mi mente entró en pánico. No era una simple llamada molesta, era una amenaza directa. Corrí a la habitación de mis padres, despertándolos con una desesperación que rara vez había mostrado. La preocupación en sus rostros reflejaba mi propio miedo. Mi padre, con su entrenamiento militar y su instinto protector, se puso en alerta inmediata. Tomó su arma y comenzó a patrullar la casa, manteniéndose vigilante a cualquier señal sospechosa. El día fue un mar de ansiedad. No podía dejar de pensar en la amenaza implícita en esas palabras. Me preguntaba constantemente quién podría estar detrás de estas llamadas, cómo sabían tanto sobre mí, y por qué parecían tan decididos a intimidarme. A lo largo del día, mi padre realizó su propia investigación. Recorrió los alrededores en busca de cualquier auto sospechoso, y trató de mantenerse al tanto de cualquier actividad inusual. La sensación de estar bajo vigilancia constante era angustiante. A pesar de toda la preparación y vigilancia, el día pasó sin incidentes. Nada fuera de lo común sucedió, y la amenaza no se materializó. La falta de un número específico con el que la policía pudiera trabajar limitó nuestras opciones. Mi padre me sugirió que llamara a mi compañía telefónica para rastrear el origen de las llamadas, pero cuando los días pasaron sin recibir nuevas amenazas, la necesidad de hacer esa llamada se desvaneció. A pesar de la aparente resolución del caso, no pude evitar cuestionar la situación. La forma en que cesaron las llamadas de repente, sin advertencia ni explicación, solo incrementó el misterio. ¿Era una broma que salió mal? ¿O fue una amenaza genuina que por alguna razón nunca se materializó? A veces me inquieta pensar que la persona que hizo esas llamadas tenía un propósito más siniestro del que fui testigo. Mi mente no dejaba de cuestionar si el motivo detrás de las llamadas era algo más siniestro.
¿Qué si en realidad el desconocido pensaba que estaba llamando a otra persona? ¿Alguien que conocía y planeaba visitar? La idea de que alguien pudiera haber confundido mi número con el de otra persona y haber estado esperando algo siniestro me asusta. Aún hoy me pregunto si hubo alguien más en mi ciudad que pudo haber sido el objetivo real de esa amenaza. A pesar de todo, agradezco que la situación no escalara más allá de lo que viví. La sensación de seguridad que una vez sentí en mi hogar nunca volvió a ser la misma. El miedo y la desconfianza se convirtieron en parte de mi vida diaria, especialmente durante los primeros meses después de los eventos. Las llamadas, aunque cesaron, dejaron una marca en mi conciencia. Me enseñaron a ser más cautelosa y a prestar atención a los detalles que antes solía ignorar. En retrospectiva, aunque nunca supe con certeza qué motivó las llamadas ni quién estaba detrás de ellas, la experiencia me dejó una lección importante sobre la seguridad y la precaución. Aprendí a no subestimar las amenazas, por insignificantes que parezcan, y a mantener una vigilancia constante sobre mi entorno. Aunque la situación se resolvió sin consecuencias graves, la experiencia sigue siendo un recordatorio constante de que la seguridad personal nunca debe tomarse a la ligera. Historia 6. Tenía 24 años cuando toda mi vida cambió de forma drástica. Aproximadamente un año antes, había terminado una relación extremadamente abusiva, y recientemente había comenzado a salir con un hombre que eventualmente se convertiría en mi esposo. En esta historia, mi entonces novio será llamado Nathan. El ex abusivo será conocido como Vincent, y el acosador será conocido como Blake. La ruptura con Vincent ocurrió de la manera más devastadora posible. Lo encontré en la cama con una mujer que había considerado mi amiga más cercana, a quien llamaremos Sophie. Tras ese descubrimiento, mi vida se desmoronó. Estaba en un estado lamentable, arrastrando una depresión profunda que duró aproximadamente 3 meses. Mi historia de salud mental era complicada, con una adicción severa al alcohol en ese momento y una autoestima que estaba por los suelos. La traición de Vincent, después de más de 4 años juntos, fue el golpe final que encendió una tormenta perfecta de desesperación y dolor. Me alejé de Vincent sin nada más que una sensación de vacío. A pesar de mi arduo trabajo, él se quedó con todo: la casa, el auto, e incluso mis queridas mascotas. Sentía que había perdido todo, y las palabras crueles de Vincent, que afirmaban que nadie me amaría jamás y me llamaban de maneras despreciativas, solo aumentaron mi tormento. No me interesaba el amor en absoluto. Un verano después, unos 7 meses después de la ruptura, inicié una breve relación con un joven llamado Blake. Tenía 20 años y yo estaba a solo un mes de cumplir 24. Al principio fue una aventura divertida, pero ninguno de los dos pensaba que fuera a convertirse en algo serio. Blake tenía una novia problemática y embarazada, que deseaba desesperadamente salir de esa situación. Yo solo quería disfrutar de la compañía de alguien sin complicaciones. Es importante destacar que, mientras Blake estaba con su novia, no hubo engaños de mi parte. No apruebo las infidelidades y no me involucré en tales acciones. Finalmente, Blake dejó a su novia, y comenzamos una relación de verano. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Apenas una hora después de iniciar nuestra relación, la exnovia de Blake me envió un mensaje. Ella me agradecía por ser suya, bromeando sobre lo agradecida que estaba, pero afirmando que él nunca sería mío. Ella se quedaba con Blake, aunque sabía que nuestra aventura tenía una fecha de vencimiento de 2 semanas, ya que tenía un viaje planeado al Medio Oeste para principios de junio. Había estado planeando este viaje con detalle durante meses, con la intención de visitar a un amigo que me había apoyado durante años. Blake estaba completamente fuera de sí, y de alguna manera, pensó que cancelaría mi viaje. No había forma de que lo hiciera. Había invertido mucho en el viaje. Todo ya estaba pagado antes de que comenzáramos a salir. Su inseguridad era evidente, al punto de que se puso celoso incluso de mi hermano menor, quien, aunque no es mi hermano biológico, siempre lo he considerado como tal. Todos los que me conocen saben que lo veo como mi hermano. El día antes de mi partida terminé la relación como estaba previsto. Blake estaba desesperado por regresar con su ex, y yo estaba aliviada de dejarlo atrás. Pensé que esa era la solución, pero pronto descubrí que Blake no había superado nuestra relación. De hecho, estaba obsesionado conmigo, una obsesión que parecía remontarse incluso a antes de que terminara con Vincent.
Resultó que Blake había salido con Sophie, la misma mujer con la que Vincent me engañó. Aunque inicialmente no me agradaba, me suavicé después de preguntar a algunos amigos en común sobre Blake, quienes afirmaron que era un buen tipo después de mi ruptura con Vincent. Tras dejar a Sophie, Blake se hizo amigo de mí, y de alguna manera se convirtió en alguien en quien confiaba. Decidí desaparecer, no solo de Blake, sino de todos. Eliminé todas mis redes sociales, dejé de recibir llamadas y respondí solo a unos pocos mensajes. Me tomé un tiempo para cuidar de mi salud mental y para mantenerme sobria. Durante casi 4 meses, desde principios de enero hasta principios de mayo, solo mantuve contacto con 4 personas. Establecí nuevas redes sociales para evitar el caos que había dejado atrás, y me reconecté con las personas que habían sido una influencia positiva en mi vida. Finalmente, Blake volvió a aparecer en mi nueva sección de amigos en Facebook. Lo agregué, y después de aproximadamente una semana, comenzamos nuestra relación. Sin embargo, 2 semanas después me fui de viaje. Durante ese tiempo Blake comenzó a enviarme mensajes insistentes, tratando de convencerme de que cancelara mi viaje para quedarme con él. Me decía que me amaba y que quería estar conmigo. Llamaba todas las noches y bombardeaba mi teléfono durante el día. Aunque no estoy segura de por qué lo desbloqueé, supongo que pensé que podría superar sus insistencias. A medida que mis vacaciones se acercaban al final, me di cuenta de que Blake estaba cruzando límites peligrosos. Aunque inicialmente había planeado regresar a casa, le informé que había decidido quedarme en el Medio Oeste. Esta noticia fue un golpe devastador para él, y me bloqueó en todas partes, incluida mi nueva cuenta de Instagram. El día después de nuestra separación, recibí una oleada de llamadas y mensajes de texto que parecían no tener fin. Blake no solo estaba llamando desde números aleatorios, sino también desde números restringidos, haciendo que fuera casi imposible bloquear todas sus vías de comunicación. Las llamadas eran espeluznantes. Empezaban a las 8 p.m. y continuaban hasta las primeras horas de la mañana, alrededor de las 2 a.m. La persona al otro lado del teléfono simplemente respiraba pesadamente. A pesar de intentar ignorarlas y bloquear los números, la pesadilla persistía. La situación se volvió tan grave que Alex, mi actual pareja, y su amigo, un oficial de policía en su ciudad, decidieron intervenir. Contestaron una de las llamadas y Blake fue confrontado. A pesar de que el oficial le dio su nombre y número de placa, Blake no cedió. La intimidación continuó. Al mismo tiempo, un coche desconocido comenzó a pasar por mi casa todas las noches. Durante ese período, estaba tratando de mantenerme bajo perfil y fumar dentro de mi casa, con las luces apagadas para evitar ser visto desde la calle. El coche se detenía a observarme mientras fumaba en el porche, haciéndose cada vez más obvio con el tiempo. Mi temor creció y, tras varios días de esta conducta sospechosa, decidí contactar a mi proveedor de telefonía para pedir ayuda. La respuesta que obtuve fue frustrante. La operadora no ofreció ninguna solución real, y a pesar de mis esfuerzos, continué recibiendo más de 80 llamadas por noche. El miedo se apoderó de mí. Empecé a temer por mi seguridad y comencé a evitar salir de casa. Finalmente decidí mudarme con Alex, quien vivía a 1 hora de distancia. Esta decisión me permitió cambiar mi número de teléfono y comenzar de nuevo. Durante aproximadamente 7 meses las cosas parecieron calmarse. Disfrutamos de un verano tranquilo y relajante, y Alex y yo estábamos empezando a pensar en nuestro futuro juntos. Sin embargo, en agosto, mientras estábamos de vacaciones en Texas, la pesadilla resurgió. La esposa de Blake, desesperada por resolver la situación, creó una nueva cuenta de Instagram para contactarme. En sus mensajes, me rogaba que hablara con Blake, que estaba arrepentido y deseaba hablar conmigo. A pesar de que ya había pasado 1 año desde que rompí con Blake y casi 1 año desde que empecé a salir con Alex, su obsesión parecía no tener fin. Mi paciencia se agotó rápidamente. Cuando me ofreció su número para que pudiera hablar con Blake, le respondí que no estaba interesada en tener ninguna conversación con él. Me preocupó aún más cuando mencionó que sabía exactamente dónde estábamos, nombrando la ciudad en la que nos encontrábamos. La mención de nuestra ubicación me heló la sangre y me hizo sentir un pánico extremo. Mi mente corría a 1000 por hora tratando de entender cómo sabían dónde estábamos.
Afortunadamente, Alex y yo teníamos planes para salir de la ciudad al día siguiente. Después de este último intercambio de mensajes, Blake pareció finalmente rendirse. Reflexionando sobre el tormento que había pasado, empecé a pensar que posiblemente había sido Blake quien me había contactado a través de la cuenta de Instagram con el nombre y la foto de su esposa, para seguir atormentándome. Ella, en su desesperación, se había vuelto extremadamente posesiva, especialmente mientras estábamos de vacaciones. Después de ese episodio, la intensidad de las llamadas y el seguimiento se redujo drásticamente. Aunque hubo un breve resurgimiento de la obsesión a principios de diciembre, cuando Blake preguntó a un amigo cercano sobre Alex, la situación finalmente se calmó. Me alegra decir que han pasado 4 años desde entonces y que espero sinceramente nunca volver a saber de Blake ni de su esposa. La experiencia fue una prueba angustiosa, pero también una oportunidad para valorar y proteger lo que realmente importa en la vida. La calma que siguió a esa angustiante experiencia fue un respiro bienvenido, pero la pesadilla dejó una marca profunda. La constante vigilancia y las llamadas sin fin habían causado un daño psicológico que tardaría mucho tiempo en sanar. Mi vida, que había comenzado a tomar forma nuevamente con Alex, estaba en constante riesgo de ser invadida por el espectro de la obsesión de Blake. A pesar de que la amenaza parecía haber cesado, la paranoia persistía. Cada vez que veía un coche desconocido pasar lentamente por la calle, mi corazón se aceleraba. Cada llamada telefónica de un número no reconocido me hacía temblar. Aunque trataba de mantenerme positiva y concentrada en mi relación con Alex y en mi recuperación, el miedo seguía acechando en las sombras de mi mente. En los meses que siguieron, mi enfoque estaba en reconstruir mi vida. La mudanza con Alex me dio una nueva perspectiva. Finalmente me sentía segura en un entorno más protegido, y mi relación con Alex se fortaleció. Juntos, estábamos construyendo un futuro lleno de esperanza y estabilidad, algo que había parecido inalcanzable durante los oscuros días de mi pasado. Sin embargo, la pesadilla de Blake y su esposa nunca desapareció por completo de mi mente. En las conversaciones que tenía con Alex, traté de compartir mis temores y preocupaciones para asegurarme de que él entendiera la magnitud de lo que había pasado. Su apoyo inquebrantable fue crucial para mi sanación, y su comprensión me ayudó a encontrar la fuerza para enfrentar mis miedos. Un día, mientras estábamos de paseo, nos encontramos con un antiguo amigo que me preguntó si había vuelto a tener problemas con mi ex. Mi estómago se revolvió al escuchar su nombre, pero pude mantener la calma y decir que no tenía noticias de él. Aunque mi vida estaba en una etapa de reconstrucción y tranquilidad, el simple hecho de recordar a Blake me recordaba lo vulnerable que había estado. Decidí que debía enfrentar mis temores de manera más activa. Comencé a asistir a terapia para abordar los traumas y las ansiedades persistentes que habían surgido de esa experiencia. Aprender a manejar el miedo y el estrés se convirtió en una parte crucial de mi proceso de recuperación. A medida que pasaba el tiempo, empecé a recuperar mi confianza y a redescubrir quién era yo fuera de la sombra de mi pasado. Una noche, mientras Alex y yo estábamos cenando en casa, recibí un mensaje en mi nuevo número de teléfono. Era una notificación de una aplicación de redes sociales que había creado recientemente. Me sorprendió ver un mensaje de un perfil desconocido. Era un recordatorio de que, aunque me había esforzado por dejar atrás el pasado, a veces el pasado no siempre está dispuesto a dejarnos ir. El mensaje no contenía amenazas, pero la simple mención del nombre de Blake en el contexto del mensaje me hizo recordar lo frágil que puede ser la paz. Afortunadamente, era solo una notificación de un intento de contacto no deseado que no avanzó más allá de eso. Me recordé a mí misma que tenía el control ahora. Alex estaba a mi lado, y juntos habíamos construido una vida que superaba los miedos del pasado. Aunque la experiencia con Blake había dejado cicatrices, también me enseñó lecciones importantes sobre la importancia de la seguridad, el respeto personal y la fuerza para avanzar. A medida que los años pasaban, el dolor se desvaneció lentamente y la vida continuó su curso. Alex y yo nos casamos en una hermosa ceremonia rodeados de amigos cercanos y familiares. La vida, con todas sus dificultades y desafíos, había recuperado un sentido de normalidad y felicidad. Los ecos del pasado eran ahora solo eso, ecos, resonando en el fondo de una vida reconstruida. A veces, mientras miro hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y gratitud.
La experiencia me transformó y me enseñó a valorar aún más la paz y la seguridad. Con el tiempo, el recuerdo de Blake y su obsesión se desvaneció en el pasado, dejando un espacio para el futuro que Alex y yo estábamos construyendo juntos. La historia de Blake y sus acciones, aunque aterradoras, se convirtió en una parte lejana de mi pasado, una lección sobre la resistencia humana y la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Con el apoyo de Alex y el coraje que encontré en mí misma, pude dejar atrás esa sombra y seguir adelante hacia un futuro lleno de esperanza y amor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.